Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos a su programa Cuida tu Salud Mental. El día de hoy, con conmemoración al Día Mundial de la Enfermedad de Alzheimer, vamos a hablar sobre esta enfermedad, vamos a hablar sobre las demencias, cómo se previenen, cómo se presentan clínicamente. Hoy me acompaña la doctora Lorena López y yo soy el doctor Juan Francisco Flores. Y pues para empezar me gustaría platicar, doctora Lorena, ¿por qué consideras tú que es importante que hablemos, que nuestro público se entere sobre qué son las demencias, sobre cómo se presentan, cómo cuidarnos? Sí, pues como recordarás, en el mundo existen aproximadamente 50 millones de pacientes con este padecimiento, que es algo como muy importante. Pero lo relevante es que de estos 50 millones, el 60% de ellos se encuentran en países de bajos ingresos como en el que nosotros vivimos. Y se estima que para el 2030 habrá más o menos 87 millones de personas que padezcan. ¿Esto por qué es? Porque la población se encuentra envejeciendo. Entonces, al ser tan frecuente, al presentarlo con tanta frecuencia, pues bueno, es necesario hablar de ello. Claro, estoy completamente de acuerdo. Creo que es importante que partamos, para que nuestro público también vaya conociendo, de decir qué son las demencias, ¿no? Las demencias hay que entenderlas como cualquier cosa que daña mi cerebro, que se traduce en una pérdida de algunas de mis funciones mentales, como por ejemplo memoria, atención, lenguaje, y eso lleva a que la persona tenga algún grado de dependencia. En ese sentido, bueno, las demencias más frecuentemente son neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer, pero muchas otras cosas pueden provocarnos demencia. Si yo después de esta plática tengo, por ejemplo, un accidente, que pues espero que no ocurra, y eso me lleva a que mi cerebro se dañe y eso me lleva a un estado de dependencia, entonces yo ya soy una persona con demencia. Creo que esto es importante porque de repente en la clínica nos topamos mucho con esta pregunta, pero ¿cuál es la diferencia entre demencia y Alzheimer, demencia senil? Como que no siempre hay mucha claridad con los conceptos, ¿no? Entonces, a mí me parece importante empezar por esto, ¿no? Algo que daña mi cerebro, daña mi funcionamiento mental, me hace dependiente. Simple y sencillamente, eso ya es una persona que vive con demencia. No sé si quieres añadir algo. No, sí es importante que sepamos que en muchas ocasiones las demencias pueden ser como presentarse de manera mixta, ¿no? Sí. O sea, es como lo más frecuente. Puede ser que haya de pronto alguna causa que sea, no sé, que tenga que ver con el sistema cardiovascular o que se origine con el descontrol de algunas enfermedades crónico-degenerativas y que además, pues bueno, tenga otros datos que puedan ser congruentes con Alzheimer, ¿no? Que eso es algo como muy importante. Y no creer que demencia es sinónimo de envejecimiento, ¿no? Hay un tipo de envejecimiento que es un envejecimiento como normal, ¿no? Hay características del envejecimiento normales y que no tiene que ver o no es sinónimo de demencia y que pues bueno, la demencia senil, aunque es un término muy utilizado en la comunidad, pues no tiene una significancia clínica para los expertos, ¿no? Entonces, no sé si quieras ahondar más acerca de eso. Sí, completamente. De hecho, ya el término demencia senil es un término que ha caído en desuso ya desde hace muchas décadas. Justo por esta perspectiva de que había esta idea de que cualquier persona, por ser adulta mayor, iba a llegar a su envejecimiento con un deterioro cognitivo e iba a tener algún tipo de dependencia. En la actualidad sabemos que si pues, se cuida la salud cerebral, si no hay un daño cerebral específico, la persona adulta mayor puede ser que le cueste un poco más de trabajo o le tome un poco más de tiempo realizar sus actividades, pero a grandes rasgos la persona va a ser independiente y va a poder seguir haciendo sus cosas. Si hay una pérdida de la dependencia, si hay un deterioro en sus funciones mentales, esto nos habla de que algo está pasando en el cerebro, algo anormal. Y es cierto, las demencias son más comunes en el envejecimiento, igual que hay enfermedades más comunes en la infancia o enfermedades más comunes en la adolescencia, pues también hay enfermedades más comunes en la vejez, lo cual no significa que sea una parte normal del envejecimiento. Eso es algo importante. Las demencias pueden prevenirse, pueden tratarse. Eso creo que es también un mensaje bastante importante. Y retomando también esta cuestión que nos comentas sobre lo mixto,
Creo que unas diferencias interesantes de cómo clasificamos las demencias es cuáles son primarias, es decir, son por un problema neurodegenerativo, que son cuestiones que tienen que ver con proteínas del cerebro, moléculas del cerebro que van destruyendo las partes del cerebro, que van matando las neuronas, las células del cerebro, y que es como un proceso en cadena, ¿no? La enfermedad de Alzheimer, la enfermedad de Parkinson, por ejemplo, también son enfermedades que se originan en el propio cerebro, provocan moléculas o partículas que van dañando las neuronas, son progresivas, no son curables. Desafortunadamente ahorita ni aquí ni en ninguna parte del mundo se puede curar una enfermedad neurodegenerativa, pero sí hay medios para que éstas avancen menos rápido y para mejorar la calidad de vida. Y por otro lado, demencias que son secundarias, es decir, por enfermedades no propias del cerebro, por ejemplo, un infarto vascular, o sea, problemas vasculares en el cerebro, infecciones, golpes en la cabeza, diferentes situaciones que pueden dañar el cerebro, ¿no? Y como bien comentas, muchas veces esto coexiste, ¿no? Si yo tengo ya un problema del riego sanguíneo en mi cerebro, posiblemente también eso va a aumentar el riesgo de que yo tenga enfermedad de Alzheimer y viceversa. Los daños en el cerebro como que se traslapan mucho, ¿no? Y tenemos estos momentos de demencias mixtas. Y esto nos da una idea de por qué van pasando, ¿no? No sé si quieres añadir. Sí. Otra cosa que es como importante es que cuando se hace una evaluación inicial con medicina general o su médico de cabecera por alguna falla cognitiva, no quiere decir que solo tengan que evaluar la parte cognitiva o solo la parte del cerebro que está fallando. Por ejemplo, hay mujeres que una vez que entran en la menopausia o están en el periodo de perimenopausia, tienen ciertas alteraciones a nivel de el metabolismo de los estrógenos que ocasionan que haya fallas en la glucosa a nivel cerebral, es decir, el cerebro está en una baja de funcionamiento, por así decirlo. Entonces, es importante que nosotros consideremos un montón de características del individuo para que podamos decidir qué tipo de demencia es, y primero, y segundo, cuáles son las fallas que se están originando, ¿no? O sea, es importante también, o a mí me parece relevante, que aunque nosotros de pronto tengamos estas fallas en nuestra memoria y demás, no demos por hecho que es una causa. Hay otras causas de demencia que son totalmente reversibles, ¿no? Sí. Por ejemplo, deficiencias a nivel de alguna vitamina o una cosa así. Por eso es importante que no demos por hecho que si nuestra abuelita o nosotros mismos, porque aunque la demencia es más frecuente en la población adulta mayor, no quiere decir que personas menores de 65 años y arriba de 45 puedan tenerlo. Entonces, tengo que acudir, no asumir que son fallas normales, y tengo que acudir a una valoración porque puede haber alguna otra causa que pueda mejorar mi calidad de vida sin que esto sea con un curso crónico y progresivo, ¿no? Entonces sí es importante como puntualizar. Sí, completamente de acuerdo. Primero es la evaluación médica general. No podemos simplemente asumir esto ya no se puede hacer nada por ello. Incluso si fuera neurodegenerativo, si no fuera curable, hay mucho que hacer por el paciente, eso también lo sabemos. Pero de acuerdo que dentro de la cuestión diferencial del diagnóstico, llegar a un diagnóstico claro, pues hay que ver cómo está la tiroides, hay que ver cómo está la cuestión del azúcar, hay que ver cómo está también medicamentos, ¿no? Sí. Existen medicamentos también que pueden afectar la función mental, como medicamentos que a veces se utilizan para dormir, las benzodiazepinas, clonazepam, diazepam, lorazepam, que a veces se los quitamos al paciente y mejora un montón. Sí, e incluso medicamentos que, por ejemplo, los hombres llegan a utilizar para algún problema de próstata, que a veces pueden generar como un factor de riesgo para tener cosas que se puedan parecer a una demencia, pero que como se presenta de forma abrupta, ya no es una demencia, ¿no? Entonces, sí es importante que nosotros vayamos a la evaluación. Perfecto, sí. Bueno, ahora también me gustaría ir acercándonos al tema de Alzheimer específicamente, ¿no? O sea, ya hablamos de la demencia. Ahora, ¿cómo definirías tú en palabras muy breves, en palabras muy claras para nuestro público, qué es la enfermedad de Alzheimer?
Yo la definiría como un conjunto de signos y síntomas que son de curso crónico, progresivo y que se caracterizan por alguna alteración en una proteína como específica, ¿no? Y algunas, hay alguna alteración a nivel de proteínas. Así es, son proteínas, las proteínas específicamente que provocan la enfermedad de Alzheimer son el beta-amiloide y la proteína tau. Al menos eso es lo que nosotros hasta ahorita sabemos, que parece asociarse más a la enfermedad de Alzheimer. Y lo interesante es que estas proteínas empiezan a destruir ciertas áreas del cerebro que tienen que ver primero con la memoria, en la gran mayoría de los casos. Existen también casos de enfermedad de Alzheimer atípica, pero en el gran mayoría de los casos se van a empezar a afectar las capacidades de formar nuevas memorias. Entonces es sobre todo la memoria de hechos recientes. Puede ser que un paciente o una paciente con enfermedad de Alzheimer recuerde muy claramente cosas que pasaron en su infancia, pero ya no recuerde qué desayunó o ya no recuerde qué hizo el día de ayer. Ese tipo de situaciones son las que nos van a orientar más a que la persona puede estar sufriendo una enfermedad de Alzheimer. Y esta enfermedad, como nos comenta la doctora, es de un curso crónico, va siendo degenerativo. A lo largo de algunos años se va deteriorando más la funcionalidad. Quizá primero a la persona le cuesta más trabajo hacer cosas complejas, como por ejemplo sus pagos o ir a lugares nuevos o cuestiones así. No sé, en tu experiencia clínica también, ¿cuáles son las causas por las que los pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer van o los llevan a consulta? Sí, justo lo primero es que es este adulto mayor que de pronto iba al mercado, ¿no? Y acudía a hacer sus compras y de pronto ya no sabe contar, ¿no? O ya no puede, no sé, lo reportan que en un sitio que es conocido para él o para ella, de pronto ya no supo seguir, o que empiezan a tener dificultades para seguir una secuencia, ¿no? Por ejemplo, cosas de sus actividades de la vida diaria, una secuencia, y pueden invertir, si van a comer, invierten como ciertas cosas, ¿no? Entonces eso lo comentan. Algo también bien interesante es que a veces la persona que tiene esta enfermedad no se da cuenta de las fallas, ¿no? Exacto. O sea, a veces es bien común y es como un foquito rojo que tenemos que de repente la persona dice, ay, no se me olvida tanto, y el familiar está al lado así, no, sí se le olvida mucho, ¿no? Eso es algo que vemos con cierta frecuencia. Eso me lleva también a hablar de dos grupos de síntomas, ¿no? O sea, existen síntomas de la cognición. Entendamos la cognición como las funciones mentales, ¿no? La memoria, el lenguaje, la atención, la orientación. Esas son lo que nosotros entendemos como las funciones cognitivas. Pero también hay muchos problemas conductuales en pacientes que tienen enfermedad de Alzheimer. ¿Qué es lo que a ti te ha tocado ver en términos clínicos que se presenta más en la enfermedad de Alzheimer? En términos clínicos, principalmente que empiezan a dar vueltas sobre un mismo sitio, perseveran mucho, ¿no? Sí. O sea, en un tema específico vuelven a hacer preguntas como una y otra vez, como en un círculo que pareciera interminable, y de pronto puede ser muy desgastante para la familia o para el cuidador primario. Otros síntomas que son conductuales es que de pronto se ponen muy irritables, ¿no? O sea, que se llegan a enojar como un poco. Y no sé, ¿a ti qué otros te han tocado? Bueno, una cosa que vemos con mucha frecuencia es también mucha apatía, como que pierden interés por hacer cosas que quizá antes les gustaba. También pueden tener depresión, la irritabilidad que comentas es súper importante, estas conductas repetitivas, justo como no se acuerdan que ya preguntaron, pueden volver a preguntar. A mí me gustaría también enfatizar mucho que, bueno, sabemos que la cognición, o sea, esta cuestión de la memoria, por ejemplo, va a seguir empeorando en el paciente con Alzheimer, ¿no? O sea, eso desafortunadamente tiene que ver con una parte del cerebro que se está degenerando y sus funciones mentales pues pueden ir disminuyendo, va a ser la persona cada vez más dependiente, pero ojo también, de manera muy importante, que la cuestión de la conducta a veces también puede mejorar. A veces cuando tenemos pacientes que nos dicen, bueno, entonces doctor, ahora todo va a ser de aquí para abajo, digo, no precisamente, ¿no? Hay algunas cosas en las que la persona va a requerir más ayuda, más asistencia, vamos a tener que estar más al pendiente, pero ¿qué tal si con un manejo médico adecuado la persona puede dormir mejor, comer bien, no estar tan irritable, no estar deprimida, que su conducta esté bien controlada, que la persona se deje de cuidar? Entonces,
Desde mi punto de vista, una atención adecuada a una persona con demencia mejora la calidad de vida del paciente muchísimo. Y otra cosa bien importante que ya comentas, de su entorno, de sus familiares, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Sobre todo comprender que existen muchas estrategias que ayudan a mejorar la calidad de vida del individuo, pero algo que no se nos debe de olvidar tanto como personal sanitario y no sanitario es que efectivamente, como estos pacientes llegan a tener ciertas fallas y ciertas alteraciones en la conducta, las cuales no pueden ellos darse cuenta que están ocurriendo, muchas veces el desgaste de la familia y el entorno es muy importante. Y si nosotros en estas estrategias de seguimiento, en estas estrategias no farmacológicas, consideramos a la familia como un pilar en la mejoría de estos pacientes, porque si no después tenemos un familiar que está totalmente desgastado y un familiar desgastado no puede cuidar a un paciente con determinado deterioro, que eso es algo muy importante. E incluso existen estrategias de seguimiento para las familias, ciertos tips que se les dan para que puedan, individualizados, para que puedan darle una adecuada calidad, tanto que ellos tengan calidad y como den calidad en atención a estos pacientes, que es algo muy importante. Sí, claro, yo siempre lo comento también, cuando contamos con apoyo de la familia y la familia está bien entrenada y sabe bien a qué se está enfrentando, son nuestros mejores aliados, ¿no? O sea, la verdad es que es excelente porque la familia ya sabe cómo tratar al paciente, ya sabe qué reportarnos, etcétera, etcétera. Y es excelente. Como algunas cuestiones quizá principales que yo podría comentar al paciente de Alzheimer, bueno, si ya hay una cuestión cognitiva, ya que la persona ya no se puede acordar realmente, que ya está fallando mucho en la comprensión de las cosas, no hay que confrontarlo tanto, más bien hay que distraerlo. A veces, obviamente como familiar, la persona se preocupa, ¿no? Me dicen los familiares, oiga, doctor, es que de repente le preguntamos el día y no sabe el día y le insistimos y se lo volvemos a preguntar y luego se enoja. Yo digo, bueno, ¿para qué tanta obsesión con que se sepa el día, ¿no? Si ya no se puede acordar. Es que si no va a avanzar más rápido. No avanza más rápido. Obviamente hay que mantener a la persona estimulada, lo mejor estimulado posible, que la persona tenga una buena rutina, que la persona tenga buenos horarios de sueño, de alimentación, que la persona tenga un buen contacto social, que trate de tener actividades adecuadas que le gusten, pero si presionamos mucho a la persona, si confrontamos mucho a la persona con su déficit, vamos a empezar a tener esta cuestión de más irritabilidad, más agresividad, hasta depresión, y a veces eso no les ayuda, ¿no? Y podemos tener situaciones muy complicadas en las cuales, en vez de crear un buen ambiente para la persona, empezamos a crear esta cuestión de mucha confrontación que no les ayuda, y los pacientes pueden deprimirse más, pueden estar más agresivos y la familia termina más cansada, ¿no? Y me parece bien importante esto que comentas, doctora, que tiene que ver con el cuidado del cuidador, ¿no? Sí. El cuidado del cuidador. Orientarlo bien, educarlo bien, entre mejor educado esté, entre más información tenga y más recursos tenga el cuidador, bien, pero también se nos deprimen. Sí, también se deprimen porque se desgastan. Antes quisiera comentar que, como tú bien dices, doctor, tienen que estar estimulados, pero muchas veces hay familias que quieren tanto a sus pacientes y en la idea de cuidarlos los hiperestimulan, sí, ¿no? Entonces a veces esta hiperestimulación les genera como un efecto de rebote, justo les ocasiona, en vez de limitar la irritabilidad, en vez de limitar ciertas conductas, pues no, al contrario, los altera. Lo ideal es que estas estrategias de estimulación se comenten con el médico tratante. De acuerdo. Para que si, por ejemplo, tengo un adulto mayor que ya tiene un déficit sensorial, no sé, se me ocurre fallas en la audición, ¿no? Y que de pronto llegan a estimularlo, quieren hablarle de cierta forma y demás, pues no es posible, ¿no? Claro. Y que en la casa debe de haber ciertas características en la habitación del adulto mayor que permitan que él esté en un ambiente confortable, sí estimulado, no hiperestimulado, para que nosotros no generemos ahí como ruidito o algún factor de riesgo para que él no esté tranquilo, ¿no? Completamente, ni demasiado estímulo, exacto, ni muy poco estímulo, ¿no? Encontrar el equilibrio que es adecuado para mi paciente en particular. Y como comentas, el personal de salud
psicológico, medicina, etcétera, enfermería también, o sea, diferente personal nos puede ayudar a encontrar esos puntos medios, ¿no? Apoyarnos también de repente con medios sociales, por ejemplo, pues hay lugares, ciudades donde hay centros de día, hay lugares donde se les puede dar también educación específica, pero también en otros lugares donde quizá no hay estas posibilidades, puede haber casas de cultura, puede haber incluso centros eclesiásticos donde de repente, no, pues es que lo llevo a la iglesia y ahí medio ayuda y ahí se entretiene, esto y lo otro. Vamos, es importante que hablemos de demencia, que hablemos de enfermedad de Alzheimer para integrar a estos pacientes y a estas familias a las comunidades, porque la pasan mal si están aislados. Sí, de hecho, de pronto pudiéramos pensar que al tener un deterioro en la cognición tan importante no se puedan dar cuenta cuando son excluidos o les quitan actividades que ellos de forma habitual hacían. Entonces lo ideal es promover que vayan, asistan con pares, que hagan actividades que los motiven, que los mantengan como activos, ¿no? Claro. Eso es algo como muy importante. Y otra cosa que me parece también importante es que el conocimiento siempre dice, ¿no? El conocimiento es poder y para las familias también. Sí. Pero si a pesar de que yo conozco, me doy cuenta y tengo muchísima información, a veces las familias también llegan a pasar por algo que son duelos, ¿no? Duelos sí. de perder a este papá o a esta mamá como lo conocían, claro. Y que se adapten a conocerlo o a reconocerlo conforme va teniendo este deterioro progresivo. Y muchas veces estos duelos se complican y muchas veces estos duelos se acompañan de tristeza y cumplen para una depresión, claro. ¿No? Y lo importante es que no me lo guarde, ¿no? Claro. Que yo le comente, aún sea el médico tratante de mi familiar, que yo comente, sabes que últimamente me he sentido de tal y tal forma, claro. Porque hay muchísimas estrategias que le pueden dar, a lo mejor en algún punto sí puede ser una estrategia farmacológica, pero lo primero será ver qué está pasando, ¿no? Y cómo sí. Podemos ayudar para que esto no progrese y no me complique más. Sí. Igual que no hay mejor aliado que un familiar bien educado y sí. Descansado y eso, pues también hay que quitarnos quizá un poco estas cuestiones un tanto heroicas, ¿no? Sí. Como decir, yo ya dejo mi vida y me voy a cuidar a mi mamá y ya no hago ninguna otra cosa. No hay forma de que una sola persona pueda cuidar del todo a alguien que tiene una dependencia importante, ¿no? Se necesita una red de apoyo y eso es bien difícil de encontrar, pero es súper importante porque si no tenemos un familiar, un cuidador bien descansado, con un apoyo adecuado, se cometen más errores, hay más dificultades y terminan, pues desafortunadamente, desgastándose mucho, ¿no? Sí, eso es algo como totalmente cierto y que no queremos que de esta charla se vayan sin ese mensaje, ¿no? Sí, todos tenemos que apoyarnos. Sí. Vivimos en una comunidad, tenemos que apoyarnos y bueno, siempre hay maneras de colaborar en el cuidado de una persona con dependencia. Ahora, muchas veces también en la consulta, hablando ahora de los familiares, nos preguntan, bueno, ¿y me va a pasar a mí también? ¿Cómo me cuido? ¿Es hereditario? Etcétera. ¿Cuál es tu respuesta en estos casos? Para no alarmarles, ¿no? O sea, habitualmente les explico que las causas es multifactorial, sí. ¿No? Entonces no existe una causa así que digamos como definida. Lo ideal es hacer cambios en nuestro estilo de vida, ¿no? Sí. No fumar, no beber alcohol, ¿no? Hacer ejercicio de forma regular, tener una alimentación sana. Si yo, por ejemplo, tengo diabetes o hipertensión, necesito tenerla controlada. O, por ejemplo, algo que es muy frecuente y que a veces es como medio silencioso es que se nos empiezan a subir nuestros niveles de grasa en el cuerpo y como que nunca no les presto atención y los dejo pasar. Entonces, una cosa es también controlar de forma adecuada mis niveles de grasa en mi organismo y en general, pues, llevar una vida lo más saludable posible. No quiere decir únicamente con cosas que tengan que ver con lo biológico. Hay otras cosas que tienen que ver ¿cierto? Con la recreación, ¿no? O sea, hacer cosas que me gustan, mantenerme activo de manera social, ¿no? Sí. O sea, no dejar de visitar a mis amigos, a mis amigas, tener reuniones o incluso sentarme y si disfruto leer un libro, hacerlo de forma continua, o sea, claro. Mantenerme lo más activo posible. No sé, ¿tú qué otras cosas? Sí, completamente de acuerdo. O sea, creo que lo resumes muy claramente. Lo que sea bueno para mi corazón va a ser bueno para mi cerebro, ¿no? Y lo que pueda dañar mi corazón, como diabetes, hipertensión, colesterol, etcétera, etcétera, va a dañar
mi corazón, entonces también se daña mi cerebro. Por otro lado, hay cosas que me protegen, como por ejemplo la actividad social, la actividad mental, la actividad física. Importantísimo lo que comentas de no fumar. El tabaquismo es un factor de riesgo bien demostrado para demencia, para enfermedad de Alzheimer, el alcohol en exceso, los golpes en la cabeza. Y como comentas, no hay una causa única y no es una enfermedad que se herede de manera directa, se hereda cierto riesgo, ¿no? Yo puedo heredar cierto riesgo también de tener diabetes, por ejemplo, pero si cuido de mi alimentación, si realizo actividad física, disminuyo considerablemente ese riesgo. Entonces, pues vamos, no hay una pastilla mágica, no hay una vitamina que todos tengamos que tomar, más bien tenemos que cuidar nuestra salud cardiovascular y mental. Sí, ¿no? sí, totalmente de acuerdo. Es el tratamiento y la prevención son multidisciplinarios, ¿no? Así es, nos toca mucho trabajo. Sí. Bueno, pues no sé, doctora Lorena, si quisieras cerrar con algún mensaje en particular con respecto a esto, alguna cuestión clave que te parezca importante que nuestro auditorio conozca. Sí, yo creo que cerraría con que las fallas a nivel de la cognición, como ya definimos hace ratito que es cognición, no hay una correlación directa entre envejecimiento y demencia. Creo que eso es lo más relevante. Y en cuanto los familiares o nosotros mismos empecemos a tener algunas fallas en nuestra memoria, algunas fallas en nuestro lenguaje, lo ideal es acudir a valoración para que nos digan cuáles son las líneas a seguir. Eso es todo. Bueno, pues yo agradezco muchísimo su atención y pues nos veremos en un próximo programa Cuidando tu Salud Mental. Agradezco a la doctora Lorena López, yo soy el doctor Juan Francisco Flores y pues hasta la próxima. Muchas gracias. ¿Sabías que con el diálogo favoreces la salud mental, liberando pensamientos, sentimientos y emociones? Permite resolver conflictos y fortalece lazos de unión, autoestima, confianza y seguridad. Puedes iniciar preguntando: ¿cómo te sientes? ¿Cómo te fue en la escuela? Escucha con atención. Nunca juzgues ni empieces un diálogo si estás enojado. Dialoguemos. Si necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000. Juntos por la paz, con ADIC. Gobierno de México. María tiene 10 años y está contenta por haber regresado a la escuela, porque no solo es para el aprendizaje. La escuela fortalece la amistad y el compañerismo, te identifica e integra con sus valores. Si sientes tristeza o enojo, habla con una maestra, maestro u orientador de tu confianza. Para María y para ti, la escuela puede ser una gran aliada. Si quieres saber más o necesitas apoyo, llama a la línea de la vida, 800-911-2000, con ADIC. Gobierno de México.